Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a continuar. Entonces, bienvenidos. Tercera llamada, comenzamos. Bueno, hay asuntos en la fe que son esenciales y asuntos que son secundarios. Y la pregunta es, ¿y cuáles son esenciales y cuáles son secundarios? Cuando uno habla con la nueva ola de apologistas católicos romanos de nuestro tiempo, muchos dicen, ¿y quién determina qué es lo que la iglesia debe creer? ¿Y quién determina qué iglesia? Porque ellos lo que quieren es enfatizar su magisterio como quien tiene la autoridad dada por Cristo para poder determinar lo que debemos creer y guiar a la iglesia. Pero ¿quién determina qué es esencial y secundario? Bueno, la misma Biblia nos revela lo que es esencial. Por ejemplo, Dios es una doctrina esencial. ¿Quién es Dios, no? Por ejemplo, los mormones creen en una pluralidad de dioses. ¿Sí sabían eso? Vienen los jovencitos tocando la puerta de tu casa, muy lindos, jóvenes, pero al final de cuentas están vendiendo un evangelio en el que tú como hombre puedes llegar a ser un Dios en algún momento, y el Dios que nosotros adoramos algún tiempo fue un hombre que fue exaltado, ¿sabías? Para los mormones. Y aquí tienen unos templos maravillosos, los ves y parecen obras de arte. ¡Wow! ¡Qué templo majestuoso el templo mormón! Es una herejía, una blasfemia, una falsa doctrina. El fundador de los mormones tuvo 40 mujeres. Algunas de ellas se las bajó a otros de los hombres que estaban con él, ¿sí? Y hasta una o dos menores de edad. Es un sinvergüenza que fue encontrado culpable de fraude en el estado de Nueva York por guiar a la gente a descubrir secretos de tesoros enterrados. En la nueva era, pues Dios es solo una energía, ¿no? En el budismo realmente es una filosofía panteísta. Hay diferentes tipos de filosofías, ¿no? Por ejemplo, el politeísmo cree que hay muchos dioses. El monoteísmo cree que hay un solo Dios. El enoteísmo cree que hay muchos dioses, pero adora solo a uno. El panteísmo cree que todo es Dios. Entonces, en la filosofía budista es panteísta. Todos tenemos parte de la energía divina, todos somos Dios, y al final de cuentas, ¿dónde quedó un Dios personal que creó el mundo? Recuerdo que tuve un tiempo que viajé en 1998 a Hong Kong, en China, y regresé, y en un autobús vi a una chica que estaba leyendo un libro de China, y le pregunté, ¿te llama la atención la filosofía o la cultura? Y me dice ella, no, la filosofía, soy maestra de Tai Chi, de taoísmo. Digo, qué interesante. Le dije, bueno, ten cuidado, le dije, porque en las filosofías orientales muchas veces se supone que todos somos parte de la energía divina, y al final de cuentas, pues, ¿dónde quedó un Dios personal? Porque si hay un Dios que tuvo la inteligencia para crear el mundo y para formarnos, es porque nos ama y porque quiere que nos relacionemos con Él. Y le dije, es como cuando un pintor hace una pintura. La pintura no se convierte en el pintor, ¿verdad? Porque la pintura es la obra del pintor, es el resultado de la destreza del pintor, pero la pintura no es el pintor. Y si hay un Dios que creó el mundo con una inteligencia tan sabia, y la creación no es el creador, entonces nos podemos privar de tener una relación con Dios y encontrar el propósito de nuestra vida. Dijo, nunca lo había pensado de esa forma. Y intercambiamos teléfonos, le invité a la iglesia, vino a la iglesia, continuamos una amistad y entregó su vida a Cristo. Fue muy lindo. Y los asuntos esenciales es Dios, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Las buenas noticias. Y esto es muy importante con los católicos romanos que enfatizan la iglesia. Dicen, es que en 1 Timoteo capítulo 3 verso 15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia católica romana es la columna y baluarte de la verdad, y el magisterio católico romano es a quien tenemos que prestar atención, porque los protestantes son más de 40,000, 100,000 sectas, no se ponen de acuerdo, y nosotros tenemos la plenitud de la fe está en la iglesia católica romana, dicen ellos. Sacando de contexto 1 Timoteo 3:15, que está hablando de la iglesia del Señor, hablando de cómo ordenar, de cómo nombrar pastores o ancianos o obispos en la iglesia en Éfeso, Pablo a Timoteo, y le dice que tiene que ser hombres que son probados en la fe, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque si van a ser obispos de la iglesia que van a enseñar la verdad,
tienen que enseñar la verdad porque la iglesia sostiene la fe que hemos recibido. Claro, totalmente de acuerdo, pero no está hablando de la Iglesia Católica Romana con un papa, con 7 sacramentos, con los dogmas papales, de la infalibilidad papal del primer concilio vaticano de 1870, la Asunción de María de 1950 por Pío XII, nada tiene que ver con eso. Entonces, el evangelio es una buena pregunta para un católico romano. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, dice Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 y verso 3 y 4. Les recuerdo el evangelio que le transmití, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día. Ese es el evangelio, las buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. La palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, si le preguntas a un católico romano qué es el evangelio, entonces las buenas noticias es que en Jesucristo podemos tener salvación. Platícame tú, ¿cómo puede un hombre pasar de muerte espiritual a tener vida de acuerdo a las palabras de Jesús y del apóstol Pablo y de la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento? ¿Qué se necesita para ser salvo? En esa definición no hay cabida para estar dentro de mi institución. Por eso es una excelente pregunta hacerle a un católico romano. ¿Qué se necesita para que el ser humano pueda tener vida eterna y ser salvo? Porque si te dicen confiar en Cristo, arrepentirte de tus pecados, seguirle, entonces yo no te necesito, Iglesia Católica Romana, porque yo necesito a Cristo. Y la iglesia, según las Escrituras, dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, eso apréndanselo, muy bueno para hablarle a los católicos romanos. Dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿La iglesia de quién es? De Dios. ¿Qué significa la palabra eclesía en griego? Que fue escrito el Nuevo Testamento en griego. Eclesía significa asamblea. Esta es una eclesía, una reunión de personas. Nos estamos juntando para aprender, escuchar enseñanzas de la sana doctrina, pero la iglesia es el conjunto de personas rescatadas de sus pecados, salvas en Jesucristo. Entonces dice, a la iglesia de Dios, compuesta de personas, no está hablando de una institución, que está en Corinto. Hay distintas localidades donde la iglesia está, donde distintas personas se reúnen que pertenecen a Cristo. Dice, a los santificados en Cristo Jesús. La iglesia está compuesta, no dice al sagrado magisterio, no, a los santificados en Cristo Jesús. Ustedes, hermanos, los que han sido apartados del pecado y apartados para ser de Dios, santificados en Cristo Jesús. Y dice, llamados a ser santos, junto con los que en todo lugar invocan al nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esa es la iglesia, ¿sí? No es una institución con un papa. Bueno, los asuntos esenciales es Dios, es el evangelio, que dice Gálatas 1:8, que si aún viene un ángel, esa es la historia del mormonismo, que se le apareció el ángel Moroni a la mentira, ¿no?, de José Smith. ¿Y cuál es la religión verdadera? Ninguna. La que te vamos a dar a ti, esa es la buena, ¿no? Entonces, dice Pablo, si aún un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio distinto, y Pablo está hablando de los judaizantes, que habían venido a los Gálatas y le decían, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Entonces era un evangelio basado en guardar la Torá, en guardar las obras de la ley, en tener las marcas étnicas de un judío para poder ser aceptado por Dios, lo que hace raíces hebreas. Y Jesús dijo, Pablo dice, si viene un ángel anunciando otro evangelio, aunque sea un ángel, sea anatema, caiga bajo la maldición de Dios. Entonces el evangelio es esencial, la persona de Dios es esencial. La salvación, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó Dios al mundo, sí o no? Hay gente que dice, no, es que Dios aborrece al pecador, aborrece a los hombres, aborrece a la humanidad, solo ama a los escogidos. Bueno, esa es una construcción teológica que tú has hecho. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores. Si Cristo murió, ¿qué es el amor? Procurar el bienestar y el beneficio de la persona que amas, ¿sí? Y Dios procuró nuestro bienestar queriendo darnos y ofrecernos salvación. Entonces Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por supuesto que Dios no ama el pecado. Por supuesto que Dios está airado contra las manos derramadoras de sangre y los secuestradores y los malos, que es el contexto de
de los que no, como el Salmo 14 que dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Y habla de que que no hay uno bueno, que no hay quien entienda, y eso es lo que usa Pablo en Romanos 3:10 cuando habla de que todos necesitan la gracia de Dios para ser salvos. Pero las escrituras son muy claras. Dios de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Es una invitación a todo aquel? ¿A toda la gente? Sí, es una invitación para todos, no solo unos escogidos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es que solo los escogidos. Bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es una invitación abierta. El propósito del Evangelio de Juan es persuadir. Ese es el Evangelio. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Confiar en Dios. La confianza en su obra. Porque por gracia, un regalo inmerecido de Dios, hemos sido salvados. La salvación es de nosotros. Dios nos salva. Dios envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Jesucristo fue al Calvario y a la muerte por nosotros, resucitó con poder. Es una obra absolutamente y totalmente efectuada por Dios, nuestra salvación, no por nosotros. Pero Dios, que efectuó esa salvación, la ofrece al mundo por amor y dice que esa salvación está disponible a todo aquel que cree. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no a unos pocos, sino a todo aquel que cree. Y hay gente que no quiere creer y que se resiste. Algunos son sensibles a la obra de su espíritu, otros la resisten, como dice Esteban en Hechos 7:51. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Jesús en Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Para qué los quería juntar Dios a través de Cristo? Nada más para decirles: qué lindos son mi pueblo. No, era para salvarles. Para eso envió a Jesús. Para eso envió al Hijo de Dios al mundo, para salvarles. Y los quiso juntar, pero así como apedrearon a los profetas y a los que los son enviados, también iban a matar al Hijo de Dios encarnado, a Jesús, y lo iban a rechazar. Pero Jesús quería alcanzarles. Dice: ¿cuántas veces quise juntarte, pero no quisiste? O sea, Dios quería salvarles, ellos no quisieron. Ese es el mensaje de la Escritura. Entonces, el Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? No que unos pocos pueden ser salvos y el resto jamás podrán, por más que ores por ellos, sino el Evangelio son las buenas noticias de salvación a todo aquel que cree. Y cuando hay algo que dice: para ser salvo necesitas ser parte de mi institución, parte de mi organización, bautizarte en mi religión o en mi iglesia, o tienes que ir a tocar puertas, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que circuncidarte, tienes que guardar Shabbat, es otro evangelio. Son cosas. Los asuntos esenciales son Dios, el Evangelio, la salvación, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, la persona de Jesús. Jesús preguntó en Mateo 16: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, que eres el profeta. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías de Dios, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no estaba hablando de Pedro, ¿sí? Porque la Iglesia Católica Romana dice: ahí nos lo dejó. Algo que pasa mucho cuando hablas con personas de un trasfondo católico, te van a citar Mateo 16, 18 y 19. Y te van a decir: es que ahí dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí lo dejó como roca y ahí instituyó el papado Jesús para la iglesia, dejar su iglesia en las manos de Pedro. Hay un problema grandísimo con eso. Para empezar, en el texto griego, aunque algunos dicen: no, pero Jesús hablaba arameo y habló de cefas, de piedra, pero el autor inspirado por Dios nos deja el texto en griego y dice: tú eres Petros y sobre esta Petra. Utiliza otra palabra. No le dije: tú eres Petros y sobre Petros edificaré mi iglesia. Tú eres Petros y sobre Petra edificaré mi iglesia, mostrando que Jesús quiso hacer una referencia distinta a Pedro, porque utilizó una palabra distinta, por lo menos en el texto griego del Nuevo Testamento. Le dijo: tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy interesante, porque Pedro mismo en Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 dice que todos nosotros somos como piedras vivas edificados sobre que la piedra angular que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, es Jesucristo.
y nosotros somos como un edificio de un pueblo santo donde Dios está edificando su iglesia y cada uno de nosotros somos piedras, lo mismo que Jesús le dijo a él, tú eres Petros, ¿sí? Y algo interesante es que si Jesús hubiera dejado un papado, porque eso es lo que distingue el catolicismo romano, el creer que hay un jefe de la iglesia que Jesucristo dejó con su autoridad por todas las edades. El problema es de que si así hubiese sido, ¿cómo se le ocurre a Marcos, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan no hacer ninguna mención de ese pasaje? Si hubiera sido la institución del papado, del cual dependía la iglesia entera, pues está ausente en el resto de versículos del Nuevo Testamento. Y eso es típico de una falsa enseñanza. Agarra un texto aislado de la Biblia y ahí le cuelga todas las enseñanzas que ellos quieren ponerle. Pero es algo que no es constatado por la preponderancia de pasajes bíblicos en toda la Escritura. No se habla de un papado. Pero es que le dijo, apacienta mis ovejas a Pedro. Sí, cuando lo estaba restaurando porque negó a Jesús. Pero también el resto de sus discípulos fueron enviados a ser discípulos de todas las naciones y enseñarles lo que Jesús mandó, y eso era apacentar a las ovejas. Lo que se ve en este pasaje es que Jesús está restaurando a Pedro, que negó a Jesús, y que le está diciendo que Dios todavía tiene planes para él y le va a usar y lo envía a servir. Y por supuesto, Pedro tenía un rol de liderazgo en la iglesia primitiva. Eso nadie lo niega, pero no existe tal concepto como el papado. ¿Sí? No vemos, por ejemplo, Pablo escribe una carta a los romanos y manda un saludo a un montón de gente en Romanos 16. Nada menciona de que ahí estuviera Pedro como papa gobernando la iglesia de Roma, ¿no? Hay una serie de cristianos que escribieron que se conoce como los padres apostólicos. Cuando los cristianos oímos ese tipo de palabras, pensamos en la iglesia católica romana, porque pensamos los padres, pero Jesús dijo, a nadie llamen padre en Mateo 23, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Bueno, pero también Pablo decía, Tito, mi hijo en la fe, en la común fe. Pablo era como un padre espiritual para Timoteo. Pero claro, Timoteo y Tito nunca le decían padre, ni le decían papa, ¿no? Era un cariño de que les amaba como un padre y les engendró en Cristo guiándolos con el evangelio. Pero esa palabra, cuando hablamos de los padres apostólicos, estamos hablando apostólicos porque estaban cercanos a los apóstoles y fueron los primeros cristianos en dejarnos escritos, y entre ellos tenemos principalmente a Policarpo de Esmirna, ¿sí? Que fue obispo de Esmirna, que escribe una carta a los filipenses, a la iglesia de Filipos que está en la Biblia. Luego tenemos a Clemente de Roma, que la iglesia católica romana dice que fue un papa. En Filipenses 4:3 vemos que Pablo nombra a Clemente, que ha luchado en el evangelio, y este Clemente escribe una carta a los corintios. Tiene 65 capítulos, como está ahora dividida esa carta, y en esos capítulos les exhorta porque han quitado a los pastores a unos pastores buenos que tenían, y hay rivalidades en la iglesia. Siguen con las rivalidades desde el tiempo de Pablo, Clemente les escribe porque Clemente era parte del ministerio que estuvo junto con Pablo. Lo vemos en Filipenses 4:3 nombrado, y les escribe una carta preocupado por ellos, pero nunca les dice, yo soy el papa, yo soy el obispo universal, yo soy la cabeza de la iglesia que Cristo dejó, que me fue pasado la autoridad por Pedro. No, nada más les escribe de iglesia a iglesia. La iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, preocupado por ellos, repleta de las escrituras esa carta, citándoles la Biblia, pero también imperfecto porque no es inspirado por Dios. Él cree que el ave fénix es verdad, que escuchó de un ave que muere y después de las cenizas vuelve a nacer, y habla y lo menciona como que fuera cierto porque es lo que Clemente había escuchado, mostrando que ninguno de los primeros cristianos en escribir son inspirados por Dios. Tienen errores, tienen fallas, pero son hombres de Dios de su tiempo que están respondiendo a necesidades de la iglesia de su tiempo. Entonces tenemos a Clemente de Roma, que nunca se menciona nada de ser papa, y tenemos a Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, que fue un creyente, pastor de la iglesia de Antioquía en Siria, que escribe 7 cartas yendo a Roma rumbo al martirio. Y en esas cartas, a los de Filadelfia, a los de Esmirna, a los de Roma,
a los Efesios, manda estas cartas, y cuando manda la carta a los romanos, nunca menciona, ni siquiera menciona al obispo de Roma, ni menciona nada de que hubiera un papa, y eso fue en el año 107 después de Cristo. Y nunca en ninguna de sus 7 cartas menciona nada del papa, pero él es el primero en llamar a la iglesia con el nombre católica. Pero Ignacio de Antioquía estaba escribiendo en el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento. ¿Saben lo que significa católicos en griego? Universal, conforme al todo, en todas partes. Está escribiendo a la iglesia en todas partes, ¿sí? La iglesia católica, la iglesia en todas partes. Algo que sucede en nuestros tiempos, y ahorita vamos a verlo con más detalle, es que algunos, cuando descubren a los padres de la iglesia, los padres de la iglesia son desde el siglo I hasta el siglo VII, más o menos, máximo, siglo VIII, siglo VII. Los padres apostólicos son los cercanos a los apóstoles: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, la Dídaque, una colección de enseñanzas de la iglesia primitiva del primero o temprano del segundo siglo, se conoce como los padres apostólicos. Entonces, es importante este testimonio porque es un testimonio histórico de qué creía la iglesia. Yo los leo y no veo nada de raíces hebreas, no veo nada de ciertas posturas doctrinales que hoy se enseñan, incluidas algunas de predicadores famosos. Hay cosas que muchas iglesias enfatizan hoy, que yo no veo ese énfasis en el Nuevo Testamento ni tampoco en los padres apostólicos. Entonces es útil para ver lo que creía la iglesia primitiva. Pero bueno, Jesucristo, volviendo, estaba hablando del papado, ¿verdad? Del papado. Imagínate qué absurdo que muere el apóstol Pedro, que fue papa, y él debe dejar ¿a quién? Debe dejar a otra persona como sucesor, ¿verdad? Lino, Clemente, y hay una lista ahí supuesta de papas, de creo que son 265, 266 papas hasta ahora. Y qué ridículo o absurdo sería que estando el apóstol Juan vivo, que estuvo con Jesús, que fue el discípulo a quien Jesús amaba, que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, y probablemente también el Apocalipsis, 5 libros de los 27 del Nuevo Testamento, inspirado por Dios, un hombre de Dios. En todo caso, él debería dirigir la iglesia, porque fue comisionado por Jesús, conoció a Jesús, y no tendría por qué ser que Pedro, Lino y una lista de otros cuando estaba vivo Juan, ¿no? Pero él es la cabeza de la iglesia. Entonces Juan que estuvo con Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, tenía que estar sometida a la cabeza de la iglesia. Que Pedro dejó a otros sería absurdo. Y los primeros cristianos en escribir nunca citan Mateo 16, 18 para decir, es que a Pedro lo dejó como papa y luego hubo otros. No existe el papado en los primeros siglos. Esto es una construcción ficticia. El primero en apelar a Mateo a este tipo de argumentos en una disputa con otros fue un obispo de Roma que se llamaba Esteban en el siglo III, y luego tuvo mucho poder el papa o el obispo León, que liberó a Roma de ser conquistada por los pueblos bárbaros. Pero bueno, estoy tocando diferentes puntos importantes, pero vamos a entrar a estos temas. Los asuntos esenciales es quién es Dios, es la salvación, es Jesucristo, es la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué otra autoridad tenemos en nuestro tiempo que sea inspirada por Dios, que sea el testimonio de los apóstoles que estuvieron con Jesús y no es las Escrituras? Los asuntos son secundarios cuando no afectan los asuntos esenciales. Por ejemplo, en Romanos 14 dice Pablo, cada uno esté convencido en el día en que se reúne, ¿sí? Cada uno esté convencido, uno se junta en un día, otro en otro. El que lo hace para el Señor lo hace, el que no lo hace para el Señor lo hace, cada uno esté convencido. Son asuntos secundarios. En nuestro tiempo podría ser, pastor, ¿existen los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestros tiempos? Bueno, la Biblia dice que Dios ha dado dones a su iglesia. Nunca dice que cesarían los dones. Lo que sí dice es que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Pero hay unos que dicen, no, pero la Biblia decía, cuando venga lo perfecto, entonces cesarán las lenguas, la profecía, el conocimiento. Y dice, lo perfecto fue que se completó el Nuevo Testamento, y eso se conoce como el cesacionismo, que ha cesado los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y por el otro lado tenemos también un montón de abuso de disquedones
que hay gente que está dando profecías falsas, falsas doctrinas, iglesias desordenadas, que no se apegan a la manera de usar los dones de las Escrituras, pero hay otros que están en medio y dicen, no, creemos que tenemos las Escrituras y que Dios puede hablar porque Dios es Dios y tienen una postura moderada, y hay unos cesacionistas y otros continuistas, pero cesacionista o continuista pueden tener diferencias, pueden dialogarlas, pero al final de cuentas son salvos por gracia por medio de la fe y tienen a Cristo en su corazón y son hermanos. Una gran pleito de nuestros tiempos que viene desde el siglo V es calvinismo y arminianismo, ¿no? El calvinismo, que cree que Dios eligió solo a unos especialmente para la salvación, dejando fuera al resto de la humanidad de la posibilidad de ser salvos. Y el arminianismo, Jacobo Arminio era calvinista, pero él tuvo una postura de estudiar las Escrituras y decir, es que no encuentro esto en las Escrituras, y a su muerte en 1610 los remonstrantes que se quejaron en Holanda hicieron una serie de puntos que después en el concilio de Dordrecht en Holanda, la iglesia holandesa se reunió y dijo, no, estamos en desacuerdo con los remonstrantes, y pusieron los 5 puntos del calvinismo que se conocen hoy como el TULIP: la depravación total, la elección incondicional, la redención limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, el TULIP. Entonces, desde entonces ha habido esos debates, pero tanto los hermanos en Cristo calvinistas como los que no son calvinistas están de acuerdo, o deberían estar de acuerdo, en que ambos son salvos por gracia por medio de la fe y que son hermanos en Cristo, y pueden inteligentemente dialogar, abrir las Escrituras y ver cuál es la postura más cercana a lo que las Escrituras revelan y dicen. Bueno, hay asuntos secundarios y tenemos que tener libertad. Existen falsas doctrinas que son falsas y se puede ser salvo. Por ejemplo, ¿puede ser alguien salvo que declara? Y declaré sanidad en el nombre de Jesús. Ha creído una falsa doctrina que no viene de la Biblia. No es mi hermana en Cristo. ¿Podemos decir eso? No, porque si han creído en Jesús, hay que ser como Aquila y Priscila, que llegaron con Apolos y le explicaron más exactamente el camino de Dios, pero son nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? No es calvinista, no es mi hermano en Cristo. No es arminiano, es calvinista, no es mi hermano en Cristo. No, lo que nos une es la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Nada más que las personas pues nos apasionamos por ciertas posiciones, pero lo más importante es apasionarse por las Escrituras y tener un corazón humilde y abierto para sentarse y escuchar y analizar realmente si es la postura misma de la Biblia a la luz de su contexto y cuándo surgieron las posiciones doctrinales que hoy abrazamos o creemos. Las doctrinas, por ejemplo, estaba pensando cubrirnos bajo la sangre de Cristo. Hay gente que dice, me cubro bajo la sangre de Cristo. ¿Es bíblico? Pues si eres salvo ya estás cubierto por la sangre de Cristo. No es una declaración que dices, me cubro y porque me cubrí ya estoy protegido. No, aunque no digas la frase, ya estás protegido, porque si estás en Cristo eres un hijo o hija de Dios por la cual Jesús derramó su sangre, y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Lo que podemos hacer entonces es, amén, lo que podemos hacer es clamar al Señor y decir, Señor, protégeme, Señor, guárdame. Pero no es como una frase que yo digo, me cubro bajo la sangre de Cristo. Entonces, aunque no sea bíblico, en el sentido de que la Biblia nos enseña a repetir esa frase para poder tener la protección de Dios, pues eso es algo que es inconsecuente, en el sentido de que no vas a estar hundido en la perdición o en la falsa doctrina porque te enseñaron a practicar algo o a decir algo que la Biblia no lo enseña. ¿Están conmigo? Es algo secundario, absolutamente. Ahora, maldiciones generacionales. Yo recuerdo que leí cuando era joven un libro de Neil T. Anderson, Rompiendo las Cadenas. ¿Alguno lo recuerda? Que decía que a veces arrastramos maldiciones de alcoholismo, de pecado, de lujuria, de enojo no controlado de nuestros abuelos, nuestros ancestros, y que uno tiene que romper esas cadenas en el nombre de Jesús y decir, en el nombre de Jesús renuncio a los pecados de mis abuelos y de mis ancestros, porque en la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Pero ¿qué tiene que ver en Éxodo cuando dice que no nos hagamos imagen y nos postremos? Porque Dios es un Dios celoso
que ve la maldad, la idolatría de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero hace misericordia a millares a los que creen en su nombre, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con que haya maldiciones generacionales? Para que venga Neil T. Anderson en el siglo XX y se le ocurra inventar que en Cristo no estamos totalmente libres. Dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ahora, ¿somos ya libres que nunca pecamos? Claro que no. La Biblia nos dice que tenemos una lucha contra el pecado. Jesús dijo, estén alertas y en oración porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. No está diciendo, ya eres cristiano y nunca vas a ser tentado. El que cree estar firme, mire que no caiga. La Biblia nos habla, quítense la ropa de la vieja naturaleza y vístanse del nuevo hombre creado según Dios conforme a la justicia y santidad de la verdad. Es un llamado a la santidad. No dice la Biblia, ya eres cristiano, ya no vas a batallar con ninguna tentación. No, claro que no, vamos a batallar. Mientras haya sangre corriendo por nuestras venas, hay que doblegar el pecado y rendirnos a Cristo. Entonces no es que, es que son las maldiciones generacionales y tengo que romperlas. Falsa doctrina. Y hoy tenemos iglesias practicando una falsa guerra espiritual. Me acuerdo de un pastor que me decía, no hermano, la espada del Espíritu pesa de verdad y luchamos contra las huestes y las potestades y atamos al espíritu sobre San Diego, que sea atado en el nombre de Jesús. ¿Dónde habla la Biblia que ates espíritus? Pues es que ahí dice lo que atares será atado, pero también dice lo que desatares será desatado, que vas a desatar espíritus. Sí, pastor, se los aviento a mi suegra. No. ¿Qué es eso? Atar y desatar, no. Está diciendo Jesús que nadie entra a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. ¿Sí? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Llamó a sus discípulos y les dio un manual de liberación de demonios? No. Está hablando con sus enemigos que lo están acusando que está expulsando demonios por Belcebú. Y Jesús no le está dando una clase de liberación demoníaca a sus enemigos que no creen en él, que están cometiendo el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo y no creer en aquel que el Padre envió para dar salvación al mundo. Entonces Jesús les dice, nadie entra a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. ¿Qué está diciendo Jesús? Que un hombre fuerte, si tú quieres sacar los bienes de su casa, no puedes entrar, no te va a dejar entrar porque está fuerte, está macizo. Pero si tú lo logras dominar, es que forcejeaste con él, le hiciste una manita de puerco, decimos ahí, lo amarraste y lo sujetaste y entonces sacas sus bienes, que son todos los poseídos por Satanás que Jesús estaba liberando. ¿Qué significaba? Que Jesús es más fuerte que el hombre fuerte. Entonces Jesús está dando una parábola, una ilustración de decir que Él ha llegado con más fortaleza y que si Satanás expulsa a Satanás, pues un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Pero que si Él expulsa a los demonios por el dedo y el poder de Dios en su vida, que verdaderamente el reino de Dios ha llegado entre ellos y ellos no lo han reconocido que Él es el Mesías. Jesús no está ahí, es la importancia de leer el contexto. ¿A quién está hablando este pasaje? ¿Qué está diciendo? Porque muchos dicen, es que ahí dice, nadie entra a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y tienes un montón de iglesias y te atamos Satanás en el nombre de Jesús. Y echamos fuera al espíritu de San Diego en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice la Biblia que tú te pongas a pelear en los aires? ¿Te acuerdas en la película de Cuarto de Guerra? Muy bonita película que habla del poder de la oración. Hacen un excelente trabajo, un bonito mensaje. La única parte que no estoy de acuerdo con esa película es que esta hermana en Cristo, negrita, que oraba en el closet, ¿se acuerdan? Dice, y Satanás, no te voy a dejar tener a mi familia y te reprendo, y no sé. Se pone a hablar con Satanás. La Biblia nunca nos dice que tú y yo nos pongamos a orar con el diablo. Y vas a ver, mendigo diablo. No. Y te aplasto abajo de mis patas apestosas, no sé. La gente se pone a hablar con Satanás. No, la Biblia nos dice, Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces la Biblia nos habla someternos a Dios. Como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es verdad. Ahora, si tienes un endemoniado enfrente, ahí sí, en el nombre de Jesús, vete de esta vida, ¿no? En el nombre de Jesús, y hacerle ver a la persona la necesidad de entregar su vida a Cristo si hay un momento de lucidez,
porque si no luego llega con 7 más y encuentra la casa adornada, ¿no? Lo que hay que hacer, yo no estoy diciendo que la posesión demoníaca no existe, ni que no tenemos autoridad como cristianos y tenemos que estar en oración, a veces en ayuno, en sometimiento al Señor, cuando hay casos de posesión demoníaca que existen y hay poder y autoridad en Jesús. El problema es que hay manuales de guerra espiritual y hay que reprender a Lilith y la diosa y el demonio que tiene poder sobre esta región se llama tal y tal, y la gente se aprenda que Apolón ¿de dónde sacaste esa información? ¿Quién se la reveló si no está en la Biblia? ¿Los demonios te la revelaron? Y le estás creyendo al padre de mentira y siguiendo un manual. Y Rebecca Brown, él vino a dar libertad a los cautivos, y una mentirosa que dice que fue bruja y no es cierto, y la iglesia embelesada desde la década de los 90 en ese tipo de cosas. Y hay iglesias, tenemos el ministerio de guerra espiritual. Pues la Biblia dice que te pongas el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu, los pies del apresto del evangelio. Eso es la coraza de justicia, protegiendo tu corazón, viviendo una vida de santidad, guardando tu vida delante de Dios y sometiéndote al Señor y arrebatando a la gente del infierno y del pecado, compartiendo las buenas noticias de salvación. Esa es la guerra, y perseverando en la oración. Esa es la guerra espiritual. Pero hoy tienes a montón de iglesias practicando cosas que no son bíblicas, que no, dice la Biblia. Pablo a Timoteo, a los Corintios dice: no vayáis más allá de lo que está escrito. Nos metemos en cosas que Dios jamás ha revelado. Entonces tenemos que tener cuidado. Espero que sea de ayuda lo que estoy compartiendo en esto. Alguien decía: en los asuntos esenciales unidad, en los secundarios libertad. No en que libertad que dejemos que la gente crea la falsa doctrina. Hagámosle la lucha, decirle: mira hermano, ten cuidado con esto, porque esto es lo que yo he estudiado, lo que he visto. Hacerlo con humildad, con mansedumbre. Pero si se pone la cosa color de hormiga, porque hay gente bien terca, hay gente que que está como esa persona que dice: es que yo estoy muerto. ¿No? ¿Cómo que estás muerto? Sí, es que yo siento que estoy muerto. Pero no estarías hablando tienes que estar vivo. No, es que estoy muerto. Dice: mira, los muertos no sangran. ¿Qué te parece si te pico con un alfiler? Lo desinfecto. Si te sale una gotita de sangre es que estás vivo. Pues vamos a intentarlo. Y agarra, le echa alcoholito, ¿no? Ahí. Entonces le agarra y le hace. Y entonces empieza a salir una gotita de sangre y dice: ah, mira nada más. Después de todo, los muertos sí sangran. Hay gente así. No importa qué tan preparado estés y le muestres, es que mira, no dejó a Pedro. Es que se trata de un evangelio que tiene el poder de salvar, no de una institución con un papa en el Vaticano. O no se trata mira, dice la Biblia que estábamos sujetos, que ahora que llegó la fe ya no estamos sujetos a la Torá, al guía. Y se lo muestras en la Biblia. Ah, pero no. Y vuelven, y es como argumentar con una persona terca y necia. Y no importa que seas la persona más preparada del mundo, te van a mandar a volar, porque ya quieren creer lo que creen. Entonces hay que tener cuidado, y eso es una frustración. Pero en los asuntos esenciales debe haber unidad. En los secundarios, cuando alguien dice: no, es que yo creo que esta es la posición correcta, yo creo que el cesacionismo, Dios ya no habla nada porque ya lo habló todo en la Biblia. Claro, para las naciones y la gente ya Dios, su revelación está completa, totalmente de acuerdo. Pero Dios no puede hablarle a nadie. Que Dios puso en mi corazón, sentí un mensaje de parte de Dios, decirte esto. Pues Dios es Dios, ¿no? Yo vengo de una iglesia bautista tradicional, y en nuestra iglesia no somos de manifestaciones espirituales así, porque pensamos que la manifestación más grande es alcanzar al pecador y que el Señor transforme su vida, y que el fruto del Espíritu es lo que enfatiza las Escrituras. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, es la esencia de la vida cristiana. El fruto del Espíritu no dice revolcarse y caerse al piso, ni vemos eso en la Biblia. Dice que Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Y que si entran indoctos inconstantes y los ven hacer eso, van a decir que están locos. Entonces, ¿qué es? Eres un obstáculo al evangelio, a que alguien se rinda a Cristo, porque va a tu iglesia, se lleva una mala impresión, le da miedo en vez de sentirse convencido por el espíritu de su pecado. Entonces, pero sin embargo, hay gente que dice: no, es que Dios no puede hablar. Y a mí como pastor, personas me han compartido. Ahora, Dios me ha hablado muchas veces a través de la Biblia. He visto su mano
a través de circunstancias, a través de su presencia, de su Espíritu Santo, que siento algo de parte de Dios y una convicción en ciertos momentos, pero no que he escuchado una voz audible. Pero por lo menos 5 ocasiones en mi vida he conocido gente que no tengo ninguna razón de dudar de ellos, porque son personas íntegras, que me han dicho: es que yo escuché una voz, Dios me dijo, suelta esto, o Dios me dijo, salte de aquí, o Dios me dijo, confía. Yo escuché una voz clarita, audible, no solo dentro de mí, la escuché. Y yo le voy a decir: no, Dios no habla así, porque Dios no, claro que Dios es Dios, Él es soberano y Él puede hablar como Él se le dé la gana, porque Él es poderoso. Sí, Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Él sabe cómo trata con cada uno de nosotros y trata distinto con cada uno de nosotros. Ahora, la Escritura claramente nos muestra que Dios nos ha dejado su palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y toda supuesta revelación que Dios me dijo, que hay que ver si es bíblica, si edifica, si pasa la prueba de las Escrituras. Bueno, vamos a ver entonces, quiero mostrar esto. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Tú sabes que generan contiendas. ¿Cuál es la motivación cuando queremos corregir a alguien? ¿Ganar el debate o ayudarles a ver la verdad? La motivación debe ser el amor, ¿sí? Dice: y el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Entonces esto no es para estar peleando, destruyendo personas. No debe ser contencioso, sino amable. ¿Conoces a gente que habla de asuntos de religión o de la fe o una postura doctrinal y que les falta mucha amabilidad? ¿Sí? Debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice: sufrido ya soy, hermano. Dice: así humildemente debe corregir a los que se oponen, con la esperanza de que Dios les permita arrepentirse para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen del lazo en que el diablo los tenía cautivos, sumisos a su voluntad. Qué tremendo, ¿no? Bueno, mire, hay muchas cosas que quiero compartirles, pero voy a saltar algunas cosas que son importantes. Todo es importante, pero mira, cuando Pablo habla a los ancianos de la iglesia, dice en Hechos 20, si lo pueden poner, dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes lobos, falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. ¿A dónde vendrían? En medio de ellos, ¿verdad? En el versículo anterior dice: tengan cuidado de ¿quiénes? De ustedes mismos. Pablo les dice: tengan cuidado de ustedes mismos. Dice: y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. No hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, Es que tu pastor, ¿quién ordenó a tu pastor? ¿Tiene sucesión apostólica tu pastor? Mi sacerdote sí, ¿no? Pues para empezar, la Biblia ni siquiera les llama sacerdotes a los ministros de Dios. Efesios 4:11 habla de los ministerios en que Cristo dejó en su tiempo, y habla de pastores, evangelistas, maestros, no menciona nada de sacerdotes. Y en Hechos dice que hace llamar a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia el Espíritu Santo los puso como obispos, supervisores. Pensamos en obispo y pensamos en la iglesia católica, ¿verdad? Pero no, el pastor Kenny es su obispo, ¿sí? Bíblicamente su supervisor, es el que cuida la obra y que ve por ustedes que esté la iglesia caminando en la verdad, siempre y cuando él esté sujeto a las Escrituras. Yo igual con nuestra iglesia, somos obispos, pastores. Dice: Dios los ha puesto como obispos. ¿Con qué propósito? Para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ok, verso 30 dice: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Primero dice que entrarán de afuera falsos maestros como lobos rapaces, y luego dice que entre nosotros mismos se levantarán algunos. Peligro de afuera y peligro de adentro. ¿De dónde surgieron las sectas? De grupos de cristianos que alguien por ahí salió con sus creencias. Y luego dice el verso 31: por eso estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a la Santa Madre Iglesia Católica, los encomiendo a la Virgen María, los encomiendo a la Sagrada Tradición, los encomiendo al Magisterio, los encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. No dice que la Iglesia Católica Romana, el Papa. ¿Quién es poderoso para darnos herencia entre los santificados? Esa salvación y vida eterna. ¿Quién es? Dios y su palabra de su gracia. Ahí está. No dice los encomiendo a la Madre Iglesia, los encomiendo a Pedro y a los obispos. Eso es lo que quiere hacer la Iglesia Católica Romana. Los encomiendo a la santa tradición, sino los encomiendo a Dios y a eso hacen las falsas doctrinas, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Bueno, algunos católicos romanos podrían tacharle eso y dirían: la Iglesia Católica Romana que Cristo dejó es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por ella. ¿Sí? Hay gente, eso hacen las personas, le tachan. O por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que, táchale todos y táchale todo aquel que cree, para que algunos escogidos sean salvos, que creen en Él o que fueron predestinados para ser elegidos y ser regenerados y poder creer. Yo sé que es un tema delicado, pero no es la lectura sencilla, natural de las Escrituras, llegar a posturas que son resultado de reflexión teológica y de especular cómo funciona la salvación. Cuando hay algo que no es correcto, tacha lo que dicen ciertos versículos y lo sustituye diciendo otra cosa de lo que el versículo dice. Les encomiendo a la palabra de su gracia, las escrituras que dan testimonio del evangelio, o al mensaje del evangelio atestiguado en las escrituras. Y eso es lo que muchos hacen. Marcos 7:8. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran ¿a qué? A la tradición de los hombres. Sí, y eso es para todos, no hay que averiguar si eso. Dicen en Marcos 7:13, así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. ¿Están listos para conocer las amenazas a la iglesia de nuestros tiempos que he podido ver en mi caminar con Cristo? Mi propósito, hermanos, no es ofender. Lamento mucho. Hay ocasiones que hermanos ven el contenido que tengo. Les recomiendo mucho, si no lo han hecho, suscríbanse a tuiglesiavida.com. Ahí hay 1500 videos. O Carlos Andrés Moore en YouTube. Y hay un playlist de raíces hebreas, otro de los mormones, otro de los testigos de Jehová, de muchos temas distintos. Y son temas todos que surgen en mi corazón para ayudar a la gente a no ser engañada. Por supuesto que no hay ser humano que es infalible. Yo no soy infalible. Todos tenemos que estar sujetos a las escrituras, analizar si lo que creemos es bíblico o no, si pasa la prueba o no, de acuerdo a lo que... Número 1, tienes que estar anclado en las escrituras. 2, tienes que usar una buena hermenéutica, conjunto de reglas y principios para interpretar correctamente las escrituras. Tengo el seminario bíblico en línea que les recomiendo mucho. Hay una clase de hermenéutica que son 50 horas de entrenamiento, 24 clases de cómo interpretar la Biblia correctamente. Tenemos que ver si lo que estamos creyendo es algo que ha sido creído por todos, siempre, en todas partes, o es algo que surgió en el siglo V, en el siglo XVI, o es algo que es algo bíblico realmente, porque lo único que es infalible es la palabra de Dios, según la misma revelación de Dios. Es que dice la Iglesia Católica, es que tenemos a la sagrada tradición y viene de Cristo y de los apóstoles. No creo, porque es contrario a lo que Cristo y los apóstoles dijeron. Bueno, estas son las cosas que he visto, las amenazas de la iglesia de nuestros tiempos, y hay movimientos que tienen mayor éxito en apartar de la fe a algunos creyentes, o quizá en continuar en la fe pero llevarles a un error interpretativo y volverles muy críticos. Y estos son, así como en Apocalipsis vemos los jinetes del Apocalipsis que traen destrucción. Esto es lo que yo he visto, que la iglesia peligra en nuestros tiempos por el acceso a YouTube, sobre todo después de la pandemia. Muchos eran fieles a su iglesia, vino la pandemia y muchos se quedaron en casa viendo las predicaciones, y algunos ya ni las predicaciones ven, se hicieron mundanos, se alejaron del Señor, así como el pueblo de Israel. Bueno, el peligro de nuestros tiempos es que cualquiera en Google, ya no nos necesitan como pastores, pareciera, porque cualquier pregunta le preguntas a Google, o peor, a la inteligencia artificial, a ChatGPT, y te va a decir el conjunto, conglomerado de información que encuentra ya diseminado en las redes. Te da una respuesta inteligente, o a veces una respuesta falsa también,
por hombres que no son tan inteligentes, y algunos que sí son inteligentes, pero se dejan guiar por falsas doctrinas. Bueno, el catolicismo romano ha causado mucho daño de un tiempo para acá. Primero les voy a dar cuáles son, ¿ok? ¿Los quieren saber cuál es el siguiente jinete? Bueno, hubo permítame un segundo. Yo creo que voy a mostrarles esto y ahorita me regreso. Aquí está. Bueno, observé de un tiempo para acá que cuando poníamos mensajes la gente decía, qué bonito mensaje, Pastor Carlos Andrés Moore, y de repente la gente decía, pero no es la única iglesia verdadera la que dejó Jesucristo. Y de repente empecé a ver muchos ataques del pueblo católico romano contra las iglesias cristianas en las redes sociales. Y dije, ¿qué está pasando? Y descubrí que había un sacerdote venezolano, ahí pueden poner, que se llama el Padre Luis Toro. Por favor, no se metan a verlo. No, sí. Cuando esa conferencia es darle plataforma, y muchos, ahí van ustedes de curiosos, y se van a dar si no estás firme en la palabra y no sabes lo que crees, te vas a dar una confundida, porque él te mantiene así en el dedo, te maneja. Cuando no conoces las escrituras, cuando conoces las escrituras dices, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué ridiculez está haciendo? ¿Cómo está sacando de contexto estos pasajes? Pero la gente que no sabe mucho dice, oh, sabe mucho, ¿sí? Y los pastores no pueden contestarle porque los deja en ridículo en los debates. No hace debates. Te pide que vayas a una parroquia católica. Él tiene el micrófono, te lo da cuando él quiere y cuando quiere te lo quita. Tienes a toda la gente abuchando, casi linchando al que está hablando. Hermanos, por favor, respeten, hermanos. Póngale la lupa, decía, ¿verdad? Y te dice que pongas la lupa a ciertos versículos. Padre Luis Toro tiene, ¿cuántos millones de suscriptores tiene? Ahí lo podemos poner, 1.69 millones de suscriptores. Luego José Plasencia era bautista, creo que está en Phoenix, Arizona, y puso que la fe de la iglesia, y tiene también como 130,000 o 150,000 suscriptores, y le han pegado duro a la iglesia cristiana evangélica. Y este hombre, Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, tiene 200,000 suscriptores. Sí lo conocen, ¿verdad? Este tipo de personas. Bueno, él tenía un programa de apologética cristiana hablando sobre la resurrección de Cristo, la existencia de Dios. Y él es un youtuber. Él mismo dice, yo solo soy un gordito youtubero, dice. Él es un youtuber. Y entonces él no ha estudiado teología formalmente. Dice que se bautizó 4 veces, estuvo en una iglesia apostólica y profética, nunca tuvo una base sólida en la fe. Entonces resulta de que hizo amistad con José Plasencia y empezó a hacer preguntas, a tener en su programa invitados católicos, y de repente hizo este programa, Me Hago Católico, y fue una bomba en el pueblo evangélico, porque wow, cómo Santiago Alarcón se hace católico, pero cómo ir a venerar imágenes, a besar yesos, a celebrar a la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, cómo, si esto es idolatría claramente, cómo es posible. Y entonces algunos empiezan a caer en esto del catolicismo porque piensan, pero es que se hizo cristiano leyendo, se hizo católico romano leyendo a los padres de la iglesia. Y de repente ves un testimonio de una jovencita, dice, yo era cristiana, era líder de jóvenes en mi iglesia, y de repente comencé a leer a los primeros cristianos, San Ignacio de Antioquía. Dice que fue alumno del apóstol Juan en la Biblia, y me di cuenta que él habla de que la iglesia es católica, y él habla de la Eucaristía, que desea o anhela beber la sangre de Cristo y comer su cuerpo. Entonces me di cuenta que los primeros cristianos eran católicos, y la gente cuando no sabe eso, y imagínate que estás en una iglesia donde el pastor trae un supuesto profeta que pasa al frente y ora, y ese bebé que está en el vientre, un profeta, ese bebé que está en el vientre va a ser prosperado y va a ser usado por el Señor, y de repente pierden al bebé. Eso ha pasado. Eso ha pasado. No, pues, y luego de repente el pastor, que resulta que andaba con una hermana de la iglesia, se metió con una jovencita, se destruyó su matrimonio y les predicaba desde aquí arriba.
y luego la gente se está cayendo al piso, se está revolcando, pasan, los tiran y la gente no tiene solidez. Mi pueblo perece porque falta el conocimiento de la palabra de Dios. Y la gente dice, ¿pero qué es esto? Pura mentira en esta iglesia. Una iglesia robaron, en la otra al otro. Aquí hay unos hermanos que son hipócritas, que les falta amor. Y yo salí del catolicismo, me hablaron de la salvación de Cristo, por primera vez la entendí y de repente escucho que los padres de la iglesia ni siquiera sabía que existían. Y luego oigo que hablan de obispos. Nuestra iglesia no tiene obispos, pero ellos sí, ellos son bíblicos, porque la Biblia sí habla de los obispos. Nosotros solo tenemos pastores. Claro, porque pastores, obispos y ancianos eran 3 palabras del Nuevo Testamento que se usaban para hablar de la misma función. Y obispo significa supervisor de la obra de Dios. Entonces la gente se confunde y le empiezan a dar una... no, pero es que no adoramos a los ídolos. Los santos no fueron ídolos. Ellos interceden por nosotros. ¿A poco tú no vas con tu pastor y le dices, pastor, ore por mí que tengo una necesidad? Sí, ¿verdad? Pues él está intercediendo por ti. Es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí, hay un solo mediador, pero no un solo intercesor, porque nosotros intercedemos. ¿Y los santos están muertos o están vivos? ¿Qué dijo Jesús? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces los santos están vivos y pueden interceder por ti en el cielo. Oh, sí es cierto, me cuesta trabajo creerlo, asimilarlo, pero es que estoy explorando la fe católica, porque aquí donde yo estaba en mi iglesia vi pura hipocresía. Aquí donde viví en mi iglesia, mi pastor se fue con una muchacha. Aquí, entonces, ¿qué pasa? Que sobre todo si tienen 1 año, 2 años de ser cristianos, empiezan, ¿será que es cierto? Y es una iglesia que tiene 265 papas ininterrumpidos y los catedrales grandototas. Y una pregunta que hace Luis Toro, mira. ¿Cuándo se fundó tu iglesia o tu secta? Así gana los debates él. A ver, tenemos aquí al hermano. Pase, hermano, por favor. Pase, con confianza, pásale. Sí, pásale, hermano. ¿Dónde está el micrófono? Gracias. Perfecto, hermano. ¿Cuál es su nombre? My name is Ruben Hover. Oh, okay. Rubén, muy bien. Rubén, ¿a qué iglesia va usted? A la iglesia Maranatha Chapel. Ok, hoy Rubén nos va a probar con la Biblia en mano que la iglesia Maranatha Calvary Chapel fue la verdadera, la fundada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, platíqueme usted de su iglesia y pruébeme que la fundó Jesucristo. ¿Cuándo se fundó Maranatha Calvary Chapel? I don't speak Spanish. No sé. ¿Sí? ¿Cuándo se fundó, hermano? En el 2007. Son nuevecitos, apenas acaban, pero la iglesia católica es la que fundó Jesucristo y tiene 2000 años. Y dijo que las puertas de la muerte, del infierno, no prevalecerían contra ella. Entonces, pruébeme con la Biblia que su iglesia, que comenzó en el 2007, es la que dejó Jesucristo. Ok. Gracias, hermano. Ahora, abuchéenlo. No es cierto. No es cierto. Ok. Gracias, hermano. Perdón. Gracias. Bueno, ¿se da cuenta qué difícil la tenemos? Porque para ellos la definición de iglesia es una institución religiosa, no es la definición bíblica de la iglesia, que es el conjunto de personas salvas por Jesucristo. 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto, o que está en Maranatha Chapel, en San Marcos, o que está en distintos lugares, compuesta por los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, juntos con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero ¿qué pasa? Esta es una manifestación local de una iglesia de Cristo que tiene un nombre, una denominación, pero la iglesia de Cristo está compuesta por todos los salvos en distintas denominaciones. Esa es la definición de la iglesia. Cuando Dios revela en Jesucristo a las iglesias del Apocalipsis, ¿cuántas iglesias son? Las iglesias del Apocalipsis, 7. Esmirna, Laodicea, Filadelfia. Todas estas iglesias están en distintos lugares de Asia Menor. ¿Qué pensaríamos que la iglesia de Sardis o la iglesia de Filadelfia dijera? Yo soy la única iglesia que dejó Cristo. Ustedes 6 no son la iglesia de Cristo. Sí,
La iglesia es las personas salvas. Entonces, lo que hacen estos youtubers, hacen este tipo de preguntas, o Luis Toro, y vienen otros y te la repiten. Ustedes, hijos de Lutero, surgieron, ¿saben en qué año fue la reforma? ¿En qué año? El 31 de octubre, Halloween, ¿no? El Día de Todos los Santos, 31 de octubre, en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, un monje y doctor en teología, católico romano, Martín Lutero, vio que estaban vendiendo la venta de indulgencias. Un hombre que se llamaba Johannes Tetzel la estaba vendiendo por dinero, indulgencias plenarias. ¿Se vende el perdón de Dios por dinero? No, pero era una práctica común entre los papas para sus bolsillos y para construir la catedral de San Pedro en Roma, el Papa Leo X. Entonces Lutero dijo: esto no es posible, esto voy a ponerlo yo para 95 tesis. Ahora, Lutero no tenía una teología perfecta, él era un sacerdote educado en la época medieval, y él puso estas tesis y se le armó el escándalo y fue llevado a Roma y dijo: yo no puedo retractarme porque no puedo ir contra la palabra de Dios ni contra mi conciencia. Si me muestran con la Biblia, puedo retractarme, pero si no, esta es mi posición y que Dios me ayude. Y comenzó la reforma. Esto fue en 1517, siglo XVI. Entonces y de ahí vienen iglesias pues luteranas, presbiterianas, con Juan Calvino, John Knox, después la reforma radical, los bautistas, y surgen las distintas denominaciones. Los metodistas de la iglesia de Inglaterra, 1534 fue el edicto de supremacía del rey Enrique VIII, que se puso como cabeza de la iglesia en vez del papa. Y entonces los que surgieron de allí, salieron de ahí, fueron los bautistas, los puritanos, que se convertirían en los bautistas. Después John Wesley, un ministro de la iglesia de Inglaterra, llega a Estados Unidos y surgen las iglesias metodistas. De las iglesias metodistas surge el movimiento de la santidad, porque John Wesley creía que Dios te santificaba. Y entonces surgen las iglesias del Nazareno y surgen el movimiento de las iglesias metodistas, surge el movimiento pentecostés, que en 1903 a 1906 enfatiza el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia y el hablar en lenguas. Y de allí surgen después las iglesias apostólicas, o solo Jesús, o las iglesias del nombre, las iglesias unicitarias, que esas son una falsa doctrina que niega la Trinidad y que cree que el bautismo salva y que es necesario hablar en lenguas, y son súper estrictos y legalistas. Y entonces de la iglesia adventista en el siglo XIX es un deseo de volver al cristianismo primitivo. Empiezan a enfatizar el sábado, y de ahí sale Charles Taze Russell, que crea los Testigos de Jehová en 1874. Entonces surgen sectas. Las sectas no son iglesias cristianas, son movimientos que se cortan, sectum, que se cortan o separan de lo que históricamente la iglesia de Cristo ha creído como doctrinas esenciales y fundamentales de la fe. Pero surgen denominaciones. Entonces, ¿qué dice la iglesia católica? Todos surgieron de mí. Porque desde la reforma protestante, desde Lutero, que se quería casar con una monja y empiezan a buscar, entonces tú vienes de nosotros, tú saliste de mí. ¿Y qué dice el cura Luis Toro? Se va a Primera de Juan y dice: se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, y son los anticristos. Póngale la lupa, ¿sí? Son los anticristos, ¿sí? Entonces, ahora, y todos los que no conocen los católicos, sí, nosotros estamos en la verdadera, y viva Lupita y Guadalupe y la Virgen, y vamos a hacer la procesión porque estamos en la verdadera, en la que dejó Jesucristo. Y ahí tienen antes. ¿Cuántos de ustedes salieron de la iglesia católica romana que vinieron al evangelio en Cristo? Levante su mano. Ahí estamos, gloria a Dios. La mayoría de nosotros vimos la luz del evangelio, que por años era una religión muerta, ¿no? Que no sabías nada de las escrituras ni que podía ser salvo en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que está tan valiente en la fe, o que está en iglesias que les dan muy poca sana doctrina, pues se dejan guiar y dicen: Señor, nos han engañado en la iglesia cristiana, nos fuimos, mira, no sabemos a qué creerle, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, antes les iba a decir algo. Primera de Juan
está hablando de que los anticristos son los gnósticos. Hay un proto-gnosticismo. El gnosticismo fue una enseñanza falsa que floreció de falsa doctrina en el mundo greco-romano entre los gentiles cristianos. Algunos se desviaron esta falsa enseñanza de enseñanzas neoplatónicas de la filosofía griega, que enfatizaban que el cuerpo físico era malo porque nos enfermamos, sufrimos, tenemos tentaciones, el cuerpo físico es malo. Y Cristo vino a darnos un conocimiento secreto, gnosis, gnosticismo. Uno es salvo por el conocimiento secreto de los elegidos. Solamente los elegidos, que Dios les infunde la fe para que puedan reconocer la verdad y puedan salir y escapar y encontrar el conocimiento verdadero. Jesucristo fue solo un enviado del Espíritu puro que vino a darnos un conocimiento secreto, y Jesucristo no tenía cuerpo físico, ¿sí? Entonces, como Jesús no tenía un cuerpo físico, Él no pudo morir en la cruz por nuestros pecados, solamente tenía una apariencia de cuerpo. Eso se llamaba docetismo, de una palabra griega dokeo, aparentaba tener cuerpo. Pero ¿qué dijo Pablo? Si Cristo no murió físicamente y no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. ¿Qué hacía el docetismo? Hacía nula la obra de Cristo en la cruz y tergiversaba la persona de Dios que creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el Dios que creó esta tierra en el gnosticismo es Jehová o Yahweh. Esta emanación del Espíritu puro que se corrompió y creó el mundo físico. No sé si había marihuana en ese entonces, pero quién sabe por qué sacaban ese tipo de cosas. Pero ellos estaban tergiversando todo basado en filosofía griega. Entonces, Juan dice que todo el que no confiesa que Cristo ha venido en carne, que Cristo tuvo un cuerpo físico y que murió por nuestros pecados y resucitó, es anticristo. Está en contra de Cristo y de su obra, que fue suficiente para salvar a todo aquel que cree, y dando su vida, derramando su sangre por nosotros. Entonces, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con el catolicismo romano y con los creyentes que han confiado en la suficiencia de Cristo, en el Evangelio, en su muerte y su resurrección? Nada tiene que ver. Entonces este farsante, Luis Toro, agarra y utiliza ese tipo de textos totalmente sacados de contexto, y la gente en su ignorancia lo oye y dice: es que es una eminencia, les muestra con la Biblia y no hay protestante que pueda con él. Pero en realidad no es un debate con tiempos, con un moderador donde cada uno se le da el tiempo para hablar, sino es una multitud abuchando, le quitan el micrófono y él determina la pregunta: pruébame que Iglesia Maranatha Chapel fue fundada por Jesucristo hace 2000 años. Pregunta ridícula, porque Maranatha Chapel es una entidad de creyentes que aman a Cristo, que son salvos, que quieren servirle, formada en el año 2007, pero no porque es una fe formada en el 2007, sino es una fe desde el Nuevo Testamento, la fe que Cristo dejó, que es la suficiencia de la salvación y del Evangelio de Cristo. Amén. Entonces los agarra con ese tipo de preguntas y pregunta, vamos a poner aquí, dice, y Jesús dijo: yo estableceré mi iglesia, no mis iglesias. Y pues claro, ¿cuántos de ustedes saben que aunque haya una manifestación de muchas iglesias locales y denominaciones, Cristo viene por su iglesia? ¿Y qué significa eso? Por su pueblo, por su gente. ¿Cuántos de ustedes? La iglesia es una, decía Optato en el siglo IV, la iglesia es una, la iglesia es santa porque ha sido santificada por Cristo, apartada del pecado y salvada de la condenación. La iglesia es una, es santa. La iglesia es católica. ¿Por qué? Porque está en todas partes, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. La iglesia está en todas partes. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque debe estar basada y edificada sobre la enseñanza de los apóstoles que estuvieron con Jesús. Bueno, les tengo buenas noticias.
No necesitamos recurrir a una supuesta tradición transmitida desde los apóstoles, porque esa tradición está contenida en 27 libros en el Nuevo Testamento. La palabra profética más segura, que fue escrita del puño y letra de los mismos apóstoles escribiendo. Entonces tenemos nosotros la tradición más confiable, que es el Nuevo Testamento completado. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es apostólica, pero no es romana. Porque si está en Roma, entonces no está en todas partes. Y si está en todas partes, no es únicamente la de Roma. No puedes decir es católica romana, porque estás contradiciendo que es católica si solamente es romana. Sí, bueno, entonces la iglesia, cuando hablamos con los católicos romanos que están metidos en estas enseñanzas de Santiago Alarcón, de José Plasencia, de Luis Toro, por favor no se metan a verlos. ¿Sabes por qué? Una vez que te metas a verlos, número uno, les das audiencia y el canal de ellos crece. Número dos, una vez que te metes a verlos, YouTube dice: a ustedes les interesa Luis Toro, a ustedes les interesa Santiago Alarcón, Rincón Apologético. Y entonces tú estás surfeando y de repente te aparece: ¿por qué las iglesias protestantes son falsas? Y tú, ¿por qué dirá? Play. Y si no estás firme en la fe, te van a empezar: ay, sí es cierto, uy, lo que dice acá, te van a envolver, ¿sí? Entonces, no, nada más véanlo, y ya que les dije, que sepan que existe, para que cuando sus familiares se metan en eso, ustedes dicen: ah, sí es cierto. Ahora, si estás firme en la fe y te sobra el tiempo y ya leíste la Biblia 10 veces, pues ahora sí métete, ¿sí? Para que seas un defensor de la fe. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, pero cuando hablas con ellos es que la iglesia es una, santa, católica, apostólica. ¿Sabe? Cuando yo hablo con las personas católicas, lo que les digo: nosotros no somos una secta. Porque a mi papá, muy católico, le dijeron: cuidado con las sectas protestantes, ¿verdad? No somos una secta. Ahorita vamos a explicar qué es una secta. ¿Quieren saberlo? Sí. Ya es hora de break, ¿verdad? Sí. No somos una secta, porque las sectas, les digo, se cortan de lo que históricamente la iglesia ha creído siempre sobre el evangelio. Entonces, ¿qué es una secta? La secta se corta de lo que históricamente la iglesia siempre ha creído sobre Dios y el evangelio, ¿sí? Los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios. Se cortan de lo que históricamente la iglesia ha creído. Los mormones creen que creen que Dios fue un hombre que progresó y llegó a ser Dios. La iglesia jamás ha creído eso. Se corta de la ortodoxia, de la doctrina correcta, de lo que la iglesia siempre ha creído. ¿Quieren saber cómo reconocer a una secta? Les voy a mostrar esto con los símbolos matemáticos, que ayuda mucho a conocer esto. ¿Dónde lo tengo? Ok, va, permíteme. Podríamos haber hecho esta conferencia 3 días y no daría el tiempo. Pero bueno, se los voy a enseñar brevemente. Los símbolos matemáticos, perdón, no es eso lo que quería mostrar, disculpen, lo pueden quitar. Los símbolos matemáticos: suma, resta, multiplicación y ¿qué más? Y división. Bueno, la suma, las sectas le suman a la autoridad de la Biblia. Es decir, creen que solamente, ¿cuál es la regla infalible de fe y conducta del cristiano? Que sabemos que no erra y nos dice la verdad acerca de Dios. La palabra de Dios, la palabra profética más segura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, instruir, redarguir en justicia. Entonces las sectas generalmente, y pueden tomar nota de esto porque les va a ayudar mucho, le suman a la autoridad de las escrituras. Significa que además de la Biblia tienen otro tipo de autoridad en ellos. Por ejemplo, su fundador de su religión. Por ejemplo, para los testigos de Jehová son el cuerpo gobernante de ellos, la organización de la Watchtower and Tract Society, la organización de la Torre de Vigía. Para los mormones es su conjunto de profetas actuales y la organización LDS, Latter Day Saints, the Church of Jesus Christ Latter Day Saints. Tienes que estar sometidos a ellos para tener la plenitud de Dios. Y no solamente es la Biblia, tienen el libro del Mormón,
Doctrinas y Convenios, La Perla del Gran Precio y sus apóstoles actuales. Entonces, no solamente tienen la Biblia, tienen otra autoridad con ellos. Los Testigos de Jehová, su cuerpo gobernante. La Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco, tienen a su apóstol, que es como una representación de Cristo, que le rinden homenaje, pleitesía, una religión horrible, con millones de seguidores en Guadalajara, Jalisco, La Luz del Mundo. Tienes que estar en ellos. Entonces, las sectas suma. ¿A qué le suman, iglesia? A la autoridad ¿de qué? De la Biblia. Además de la Biblia, tienen una suprema autoridad. En mi iglesia yo no soy papa. Soy el líder que Dios puso para cuidar la iglesia conforme a las escrituras. Yo tengo que estar sometido a las escrituras. Yo no soy papa, ¿sí? Las sectas se someten a sus líderes como una autoridad infalible, ¿sí? Ok, segundo, después de suma sigue el símbolo de resta, ¿sí? Subtract o resta. La resta le restan a la persona de Cristo o a su suficiencia. Los mormones, Jesucristo es el hermano de Satanás, es nuestro hermano mayor porque nosotros nacimos en el cielo engendrados por nuestro Padre Celestial, y Jesucristo es uno de varios dioses y nosotros podemos llegar a ser dioses, ¿sí? No es el Jesús de la Biblia, ni es suficiente porque tienes que pertenecer a su institución, bautizarte en ellos, hacer un montón de guardar todas sus reglas y convenios. Ok. En los Testigos de Jehová, Jesucristo es el arcángel Miguel encarnado. No es Dios preexistente, el Hijo de Dios. Para algunos, la muerte de Jesús es insuficiente. Necesitas, como en Raíces Hebreas, muchos dicen, no, es que solo por Yeshua somos salvos y su muerte, por la fe, por la gracia. Pero tienes que guardar Torah, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas santas, ¿sí? Y entonces las sectas le restan a la suficiencia o a la persona de Cristo. Las sectas multiplican los requisitos para la salvación. ¿Qué se necesita para yo agradar a Dios? Bautizarte con los Testigos de Jehová en el salón del reino, salir a tocar puertas, someterte a tus instructores, hacer todo este tipo de cosas. Y con los mormones igual, ¿no? Bautizarte, el diezmo automáticamente, y más del diezmo te lo ponen en la tarjeta y solito sale de tu paycheck. Por eso son una iglesia muy fuerte los mormones económicamente. Tienes un montón de cosas que hacer para que Dios te acepte, ¿sí? Y en Cristo lo que tienes que hacer es arrepentirte, humillarte ante Dios y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, toca mi vida, me rindo a ti, Señor. Quiero ser tu hijo, creo en la suficiencia del sacrificio de Jesús por mis pecados y desde hoy te entrego mi vida y te sigo, Señor. Lo que tienes que hacer es seguirle con amor, no porque dependas de una institución o de una iglesia, porque el único camino, la verdad y la vida es Cristo. No es mi iglesia ni tu iglesia, es Jesús el que nos lleva al Padre. Pero la Iglesia Católica Romana se comporta como una gran secta porque cree de alguna manera que su institución es necesaria para tener la plenitud de la fe, ¿sí? Ahora, las sectas entonces le suman ¿a qué? A la autoridad de la Biblia. Tienen otras autoridades. Le restan a la persona o a la obra o a la suficiencia de la obra de Cristo. Multiplican los requisitos de la salvación y dividen la iglesia. Solo mi grupo es el bueno. Solo mi grupo tiene la plenitud de la verdad. Ahí reconoces una secta. Entonces, cuando hablo con los católicos romanos, lo primero que les digo es: nosotros no somos una secta. Porque en su mente, cuando tú les vas a hablar de Cristo a tus familiares, ¿qué piensan de ti? ¿Que te lavaron el cerebro? Las sectas protestantes. Piensan que tú estás en tu secta y que vas a tu secta a dejarle los diezmos a tu pastorcito. Así te dicen eso, ellos, ¿no? Entonces, para ellos eres una secta. ¿Y qué pasa si tú le dices: te invito a Maranatha Chapel, vengan, Cristo te ama, Cristo te busca, te invito? Y ¿sabes qué? No tienes nada. Yo sí les digo a la gente: es una iglesia muy sana y muy linda,
no somos una secta. ¿Sí les digo eso? Porque si están así, oh sí, gracias, a ver qué día voy. Y si podías oír sus pensamientos, quítate de aquí tú con tu secta protestante. Sí, claro, un día de estos te voy a visitar, ¿sí? Pero si tú le dices, nosotros no somos una secta, ay, qué raro. Yo sé que son sectas protestantes, ¿por qué me dirá que no son una secta? En su mente, ¿no? Nosotros creemos en el credo católico. ¿Cómo? Porque cuando hemos crecido en la iglesia evangélica pensamos que católico es la iglesia católica romana, pero católico significa la iglesia universal conforme al todo. Ahorita voy a seguir hablando después de la pausa en esto. ¿A qué horas es la comida, hermano? A las 12. Okay. Y luego vamos a regresar, ¿verdad? Oiga, ¿cómo se va el tiempo como agua entre las manos, ¿no? Ni he hablado de raíces hebreas ni nada, pero mire, esto es una probadita para que sepan que hay un montón en el playlist de mi canal donde pueden ustedes equiparse. El propósito no es que sean seguidores de mi canal ni nada por el estilo. Mi propósito es que sean seguidores de Cristo. Pero mi propósito es ayudar como un pastor que enseña la palabra para que ustedes sepan que hay recursos para equiparse cuando enfrentan la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Mira, si hay algo que es importante, Dios mío, tanto que hablar. Entonces, lo que les decía es que a ver, pónganse en pie tantito y estírese. Saluda a la persona de al lado. Ok. Pero algunos quieren ir al baño, pero espérense tantito. Sí. Ok, sí, ok. Tomen asiento, gracias. Miren, oigan, aprovechando con esto. Cuando hablo con los católicos romanos acerca de que porque te llevan a Apocalipsis 5:8, donde habla de que suben delante del trono de Dios las oraciones de los santos. Entonces algunos ven eso, suben delante del trono las oraciones de los santos, santos en la tierra, rezando a santos en el cielo, que llevan las oraciones como un incienso delante del trono de Dios. Y el cristiano que es neófito, que no conoce las escrituras, nunca había visto eso en la Biblia. Entonces los santos interceden porque nosotros mismos intercedemos y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Bueno, dame un ejemplo en la Biblia donde alguien le rezó a creyentes que habían fallecido. Cuando Isaías le rezó a San Moisés y le dijo, Moisés, intercede por nosotros. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, pidámosle a Elías se manifestó en la transfiguración, pero no le estaban rezando a Elías antes de la transfiguración. ¿Cuándo se ve que le pidieron a San Moisés, a San Elías? Nunca. Y Apocalipsis 5:8 está hablando de los martirizados por ser cristianos, que sus oraciones llegan ante el trono de Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte? No está hablando de cristianos en la tierra que le rezan a los cristianos en el cielo. Pura falsa versículos sacados de contexto. Pero algo que yo les explico a los tuve una plática cuando tenía 22 años de edad con un sacerdote católico, donde mi tía católica romana me dijo, es que tú estás mal en una secta. Y yo le dije, tía, llévame con tu sacerdote para que yo no tengo nada que temer, vamos a hablar con la Biblia. Y me llevó con su sacerdote en la iglesia en el Metro Polanco en México, un barrio muy bonito en la Ciudad de México, una iglesia de San Agustín. Y el sacerdote era un jesuita. Los jesuitas estudian muchos años, como 15, 17 años. Estudian muchos años de filosofía, de teología. Un hombre muy preparado. Y llegué y le dije, buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo se llama usted? Armando. Disculpe que no le diga padre, porque dice la Biblia que uno es nuestro Padre que está en los cielos, pero le voy a llamar don Armando o sacerdote Armando. Ok. Y empecé a platicar con él de la salvación y del evangelio. Y el sacerdote, el jesuita Armando, me dijo, joven, él tenía 72 y yo 22, me llevaba 50 años de edad, en la que me estaba metiendo, ¿no? Me dijo, joven, lo que usted cree está bien, hablando del evangelio, pero te falta, hijo, la comunión con los santos, que es necesaria y que la iglesia enseña. Y le dije, pues yo tengo comunión con los santos en la iglesia, los vivos. Me dice, sí, pero también ellos pueden interceder por nosotros. Y le dije, señor sacerdote, y eso nadie me lo enseñó. Se me prendió el foquito, el Espíritu Santo me lo prendió. Y le dije, ¿cuáles son los atributos de Dios?
y me dice: hijo, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Y tenía una servilleta y lo escribí: eterno. Le dije: ¿qué más? Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Qué más? Dios es omnipotente, todo lo puede. ¿Qué más? Dios es omnipresente. Y digo: ¿quién más además de Dios tiene esos atributos? Y me dice el sacerdote: nadie, porque son atributos incomunicables de Dios, que no pueden ser traspasados a la criatura porque pertenecen exclusivamente a la deidad. Son atributos únicos, exclusivos de Dios. Y le dije: entonces, señor sacerdote, explíqueme usted su teología católica romana. Si solamente Dios es el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo y conocerlo todo, y conocer el pensamiento y el corazón de cada persona, porque solamente Él es Dios, ¿cómo le hace la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre que más de 10 millones de personas le cantan las mañanitas y le rezan y le hablan, para ella poder escuchar a 12 millones de personas estando en 12 millones de lugares para poder saber lo que sucede en 12 millones de lugares? ¿Cómo le hace? Hubo un silencio y se quedó pensando largo, varios segundos, y mi tía estaba ahí nerviosa, mi tía, y me dijo: yo creo que Dios le da esa facultad. Después de muchos segundos que no supo qué decir, salimos de la iglesia, pasamos por el agua bendita, mi tía la agarra y me empieza a corretear. Eso me pasó. Ahora, algo que yo he hecho con esto para que se den cuenta que solamente Dios puede escuchar las oraciones de todos, y por eso el catolicismo romano cae en la idolatría. Dice: ¿consultará el hombre a los muertos en vez de a su Dios?, dice Isaías. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Hermano de la camisa azul, platícame, ¿de dónde eres tú? El de azul. Tú, sí. Tú eres el elegido. No, bueno. No, el de atrás. ¿Quién? Ah, bueno. No, bueno, era el que estaba atrás del de rojo, perdón. Sí. ¿De dónde eres, hermano? De Oaxaca. De Oaxaca, muy bien. Ahora, quiero que todos me digan al mismo tiempo de dónde son. No use el micrófono, bájelo. De todos al mismo tiempo, díganme de dónde son. 1, 2, 3. ¿Ustedes creen que yo voy a ser capaz de oír que él dijo de Oaxaca? No. Ahora platíquenme rápido algo hoy que hicieron esta mañana. Todos al mismo tiempo hablen, a la 1, a las 2. Nadie se quede sin hablar. 1, 2, 3. Ok, gracias. Hermana, ¿me podría decir qué dijo la hermana aquí de la camisa roja? Ok, ni siquiera 2 personas oímos al mismo tiempo, porque no somos Dios para ser omnipresente y estar en todo lugar. El único ser que nos conoce, que nos hizo, que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y que Dios nos conoce y que escucha tu oración y tu clamor y que te conoce por nombre, y aún los cabellos de tu cabeza están contados. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ningún santo. Es algo tan sencillo. Dios es el único que puede escuchar las oraciones. La Iglesia Católica cae en la idolatría, la Iglesia Católica cae en la idolatría y en la falsa enseñanza. No sé qué pasó, que no se abre aquí. No ponga nada hasta que lo ponga. Ahí está. Sí. Entonces te hacen este tipo de preguntas. Mire, regresando de la comida. Lástima si alguien se tiene que ir, porque voy a hablar algo muy importante. Déjame, les doy nada más una muestra de algo que quiero compartirles. Bueno, eso es lo que el catolicismo romano cree. Nosotros creemos solo en la Biblia, ¿verdad? Ellos creen en la Biblia, más la tradición, más el magisterio. Pero a la mera hora, ¿quién dice cómo interpretar la Biblia correctamente? ¿Sabes quién dice? ¿Quién dice cómo se interpreta la Biblia correctamente? ¿Saben lo que significa magisterio? El cuerpo de las autoridades que enseñan a la iglesia, ¿sí? El Papa, los cardenales, el magisterio de la Iglesia Católica Romana deciden cómo interpretar cada versículo de la Biblia que quieren utilizar a la hora de crear dogmas o hacer teología. ¿Quién decide cuál es la verdadera tradición
O más bien, ¿quién inventa y se saca de la mano la tradición? El magisterio. Entonces nosotros los cristianos creemos en el principio de sola escritura. Solo las escrituras son la única autoridad infalible de fe y conducta. Pero para el catolicismo romano el magisterio es el fundamento de todo. Y un magisterio actual, no un magisterio que viene desde los apóstoles. Un modelo mucho mejor es este. El cristianismo histórico, el fundamento es únicamente la Biblia, es la única regla, y esto creían los primeros padres de la iglesia, la Biblia. Pero interpretamos la Biblia y creemos en la historia y la tradición que verdaderamente es bíblica. Una tradición bíblica es que la misma iglesia recibió las escrituras, porque un argumento que usa la Iglesia Católica Romana es decir, tu iglesia tu Biblia que tanto usas es católica, te la dio la Iglesia Católica, el Papa Dámaso I te dio la Biblia. Y la gente no sabe, ay sí, pues ¿cómo me llegó la Biblia? Ah, pues por la iglesia. ¿Y cómo sabes tú que Tercera de Juan es inspirado por Dios? Solamente porque la iglesia lo dijo. Entonces tienes que creer que la iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo, que Jesús dijo que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y muchos dicen, ay, pues sí, no, pues sí, no, me tengo que hacer católico romano. Y la gente vuelve a un sistema impregnado en la idolatría que no está basado en las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento, ni siquiera en lo que creían los primeros cristianos en los primeros 3 siglos. Es una construcción dogmática formada, por ejemplo, hasta el siglo XIII, 1215, Concilio IV Laterano. La Iglesia Católica Romana incorpora la enseñanza de la transubstanciación en la Eucaristía, aceptada oficialmente, el mismo concilio que crea los fundamentos de la Santa Inquisición. Luego en el Concilio de Trento, 1546 a 1545, 1564, es la contrarreforma del catolicismo romano. Se adoptan los libros deuterocanónicos como parte del canon, porque ellos dicen, tú le has quitado a la Biblia debe tener 72 libros, no 66, y en 1870 la infalibilidad papal. En 1962 el Segundo Concilio Vaticano, ya nos llaman a nosotros hermanos separados. Y en realidad no son enseñanzas que vienen de Cristo y de los apóstoles, sino mucho tiempo después. Y esto es este triángulo sería lo ideal, la exégesis y la erudición y la razón, pero lo voy a explicar cuando regresemos. Y este cuadro va a ser muy importante para explicar que había 5 ciudades principales en el Imperio Romano: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, que a los 5 se les llamaba la pentarquía, y los 5 obispos en el Imperio Romano cristianizado se les llamaban papas, ¿sí? Pero no había un solo jefe de la iglesia al cual todas las ciudades estaban sometidas. Nunca ha existido eso. El catolicismo romano actual no es la iglesia católica del siglo II y III que enfatizó su catolicidad. Y nosotros creemos en el credo católico. ¿Se acuerdan que les dije eso? Cuando el credo católico dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿a quién le está pegando? Al gnosticismo falso. Y en un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dice que por nosotros los hombres se encarnó de María la Virgen, tomó forma física, lo que contrariando el gnosticismo. Y cuando dice, creo en la iglesia católica, ¿qué está diciendo? Creo en la iglesia de Cristo que está en todas partes y que no es la gnóstica falsa que acaba de surgir. Y cuando dice creo en la comunión con los santos, está hablando de lo que vamos a hacer ahorita todos a ir a comer allá afuera. Y lo que venimos aquí, eso es la comunión con los santos, los vivos, no los muertos. Entonces, hay que equiparnos para hablar el idioma del catolicismo romano y decirle, creemos en la tradición, creemos en el credo. Creemos que la iglesia es una, santa, católica, apostólica, pero la iglesia en la que tú crees no es la iglesia católica del siglo II y III y no es apostólica, porque ha incorporado dogmas de fe que no vienen de Cristo ni de los apóstoles. Cristo es suficiente y la verdadera iglesia permanece en la pureza del evangelio de Cristo y en las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una iglesia es correcta a medida que se mantenga pegado y permanezca en las enseñanzas de Jesús. A medida que se aleja de las enseñanzas de Jesús, deja de ser la iglesia de Cristo o se aleja de Cristo.
¿Sí? Bueno, vamos a orar por la comida y y regresamos y voy a terminar de dar algunas cosas. ¿Quieren saber por qué? Una pregunta que me hicieron, se los voy a mostrar. Ya vamos a orar, perdón. Es la última vez que me van a invitar aquí. Mire, aquí. ¿Cómo es que la Iglesia Católica Romana logró ponerse al tope? Me hicieron esta pregunta. ¿Cómo logró que personas de diferentes partes pensaran que esa iglesia era la que tenían que pertenecer? Porque es la iglesia más dominante en el mundo, en Europa y en Latinoamérica. ¿No muestra eso que es la única iglesia verdadera que Cristo dejó? ¿Quieren saber la respuesta? En el mismo lugar, a diferente hora después de comer, vamos a regresar. Gracias. Wow, hermanos. Ay, gloria a Dios, hermanos. Yo estoy pegado a ese asiento y cada rato me tengo que levantar, avisar cosas, pero no me quiero levantar. Bueno, hermanos, vamos a orar por los alimentos que vamos a tomar aquí en unos minutos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por esta magnífica y preciosa exposición, palabra de verdad, Señor, que nos equipa a nosotros los santos, los vivos santos, Señor, para la obra del ministerio, Señor, y así poder edificar a la iglesia. Bendito Dios, gracias por este magnífico momento, Señor, y gracias por tu provisión, Señor, porque tú eres bueno, para siempre son tus misericordias, toda buena dádiva viene de ti, Señor. Y ahora estos alimentos que tú mismo has provisto para nosotros, Señor, te pedimos que los bendigas para que sean de buen provecho para nosotros, Señor, para nuestra buena salud, Señor, dándote siempre a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.